Hablaremos de la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas fosfato es una vía alternativa que puede seguir la molécula de glucosa, en la cual se oxida y la energía no se obtiene en forma de ATP. Sus funciones son la obtención de poder reductor en el citoplasma en forma de NADPH más H, que es un agente reductor necesario para infinidad de reacciones anabólicas, además de ser un antioxidante muy potente de gran utilidad en células con un elevado riesgo de daño oxidativo, como por ejemplo los eritrocitos. La unidad del poder reductor más provechosa con fines biosintéticos en las células del NADPH, el NADH se oxida mediante la cadena respiratoria para generar ATP, mientras que el NADPH se sirve como dador de electrones en la biosíntesis reductoras, sin generar ninguna energía como consecuencia. También la obtención de diversos monosacáridos de longitud de entre 3 y 7 átomos de carbono. Uno de los más importantes es la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de nucleótidos, base de los ácidos nucleicos y las nucleótidos trifosfato, y gran cantidad de cofactores enzimáticos. Otro glúcido muy importante que se origina en esta ruta es la eritrosa 4-fosfato, esencial para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Es una ruta muy activa en aquellos tejidos donde hay síntesis de lípidos como el hígado, el tejido adiposo y las gonadas. Esta vía metabólica se compone de dos fases, una primera oxidativa y otra de interconversión de azúcares. La fase oxidativa consta de tres reacciones en ella. Una molécula de glucosa 6-fosfato va a sufrir de una oxidación originando 6-fosfogluconatlatona, que será hidrolizada a 6-fosfoglucanato, el cual sufrirá una descarboxilación oxidativa rindiendo ribulosa 5-fosfato. En esta fase es la que se produce la generación del poder reductor, formándose dos moléculas de NADPH más H, una en el primer paso catalizado por una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otra en el último catalizado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Hablaremos de la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas fosfato es una vía alternativa que puede seguir la molécula de glucosa, en la cual se oxida y la energía no se obtiene en forma de ATP. Sus funciones son la obtención de poder reductor en el citoplasma en forma de NADPH más H, que es un agente reductor necesario para infinidad de reacciones anabólicas, además de ser un antioxidante muy potente de gran utilidad en células con un elevado riesgo de daño oxidativo, como por ejemplo los eritrocitos. La unidad del poder reductor más provechosa con fines biosintéticos en las células del NADPH, el NADH se oxida mediante la cadena respiratoria para generar ATP, mientras que el NADPH se sirve como dador de electrones en la biosíntesis reductoras, sin generar ninguna energía como consecuencia. También la obtención de diversos monosacáridos de longitud de entre 3 y 7 átomos de carbono. Uno de los más importantes es la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de nucleótidos, base de los ácidos nucleicos y las nucleótidos trifosfato, y gran cantidad de cofactores enzimáticos. Otro glúcido muy importante que se origina en esta ruta es la eritrosa 4-fosfato, esencial para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Es una ruta muy activa en aquellos tejidos donde hay síntesis de lípidos como el hígado, el tejido adiposo y las gonadas. El ciclo de la urea es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como producto final. El ciclo de la urea se da en el hígado, específicamente en los hepatocitos. Los hepatocitos son las células que componen el hígado. La primera reacción es la síntesis de carbamoil fosfato. En la matriz mitocondrial, la enzima de carbamoil fosfato sintetiza 1, condensa el dióxido de carbono con el ion amonio para formar carbamoil fosfato. La reacción consume 2 ATP y se liberan 2 ADPs y fosfato inorgánico. En esta reacción también se puede utilizar bicarbonato en lugar de dióxido de carbono. La segunda reacción es la formación de citrulina. La enzima ornitina cataliza la transferencia del grupo carbamoilo de carbamoil fosfato hacia la ornitina para formar citrulina y se libera fosfato inorgánico. La citrulina, una vez formada, atraviesa la membrana mitocondrial interna para llegar al citosol.
Gracias al transportador mitocondrial de ornitina, citosol. La citrulina se condensa con aspartato para formar arginosuccinato por acción de la enzima sintasa. En esta reacción se consume ATP y se libera AMP y pirofosfato inorgánico. La cuarta reacción es la disociación de arginosuccinato. La enzima mencionada se divide en arginina y fumarato. Por último, la quinta reacción es la disociación de arginina. La enzima arginasa hidroliza la arginina, así provocando la liberación de ortinina y urea. El músculo está compuesto de células, que estas células se llaman miocitos, y que a estas también se les conocen como fibras. Estos tienen características muy específicas, que son alargados y son multinucleados, es decir, que tienen muchos núcleos. Esto se debe a que se necesita sintetizar muchas proteínas, específicamente proteínas inhibidoras, actina y miosina. Estas conforman un tipo de filamentos. La actina forma el filamento delgado y la miosina el filamento grueso. En conjunto conforman el sarcómero. Muchos sarcómeros conforman las microfibrillas y muchas microfibrillas componen las fibras. Existen dos tipos de células tipo 1 que son las rápidas y células tipo 2 que son las lentas. El propósito de las células tipo 1 no es producir energía, sino que es sintetizar carbohidratos o azúcares, específicamente el lactato. Este se va directamente al hígado y ahí hace la gluconeogénesis, para así poder conseguir azúcares y esto regresar al músculo, específicamente las células lentas. Estas sí utilizan oxígeno y hacen la glucólisis normal. La función de estas células es gastar energía para poder así generar la contracción muscular. Estas células son las que hacen la contracción hasta donde nosotros podemos, hasta donde nuestro cuerpo da. Y cuando nuestros recursos no dan para más, es cuando entran las células rápidas. Existen dos tipos de células, tipo 1 que son las rápidas y tipo 2 que son las lentas. El propósito de las células rápidas no es producir energía, sino que es sintetizar carbohidratos o azúcares, específicamente el lactato. Este se va directamente hacia el hígado y ahí hace la gluconeogénesis para poder conseguir azúcares y estos regresan al músculo a las fibras lentas. Estas sí utilizan oxígeno y hacen la glucólisis normal. La función de estas células es gastar energía para poder así generar la contracción. La contracción empieza por las neuronas, específicamente por la neurona motora. Esta es la que empieza el impulso nervioso para así poder llegar a la contracción. La neurona motora siempre está apagada por la inhibidora, es decir, la inhibidora le dice cuándo trabajar y cuándo no, hasta que el cerebro te pide moverte ya. Cuando la neurona motora empieza a trabajar, suelta mucho calcio, que a esto se le conoce como impulso nervioso. Lo que hace el calcio es atraer las células inhibidoras, que estas evitan que se junte la actina y la miosina. Y la función del calcio es atraerlas para así poder permitir que se junte la actina y la miosina. La actina jala las fibras de la miosina y es cuando se logra la contracción. Gracias, bye.